Como se ha visto hasta acá, el pensamiento filosófico de Peyret bebe en fuentes diversas. Es sin duda un pensamiento abierto y plural, no atado a dogmas, sino a principios éticos y a evidencias, un pensamiento heterodoxo. Las principales características que vemos desplegarse en su filosofía aparecieron antes en diferentes pensadores, pero por separado. La originalidad de Peyret consiste precisamente en que sintetiza perspectivas filosóficas que por primera vez se proponen como parte de una misma cosmovisión filosófica. ¿Cuáles son esos rasgos? Sugiero que se pueden caracterizar a su filosofía como realista, cientificista, naturalista, evolucionista, humanista, pacifista y dialéctica, a partir de las consideraciones que desarrolla en su obra. Veamos. En filosofía, el realismo científico es la tesis de que lo que nos circunda, los existentes que nos rodean, tienen existencia independiente del sujeto que observa. Para Peyret esto es evidente, y es la base de su pensamiento, que no tiene nada de ingenuo ni de dogmático. Por otro lado, la transformación de la materia, la evolución de la vida, constituyen la explicación naturalista de las cosas. Lo que existe es natural o modificado a partir de lo natural. Ontológicamente implica el rechazo a la existencia objetiva de ideas autónomas o de entes sobrenaturales que no respondan a las leyes de la naturaleza, descubiertas o por descubrir. La conciencia del ser humano, su capacidad para comprender y transformar, son el logro más elevado de la evolución de la materia y a la vez la fuente de sus perplejidades y sus vanas pretensiones de inmortalidad. Su concepción acerca del universo, del lugar que ocupa la Tierra y el ser humano se explicitan en los siguientes párrafos. ¿Qué somos los seres humanos? Unas chispas fugaces del foco de la vida universal, que se alzan desde las tinieblas de lo desconocido, brillan algunos instantes y se apagan en el misterio de la tumba. ¡Oh, muerte! ¿Eres tú una conclusión irremediable, suprema, o solamente una transformación? Si nada se pierde en el mundo físico, como lo demuestra la ciencia positiva, ¿por qué se perdería algo del mundo moral, del cual aquel no es más que el pedestal, el substratum? ¿Se conservaría inconmovible, indestructible el pedestal y la estatua se derribaría al suelo cada vez que acaba de levantarse? ¿No es esto una contradicción inadmisible? Pero esa contradicción es superada por el lenguaje como medio de transmisión del conocimiento, que es, para Peyret, otra vez con actualidad sorprendente, lo que nos diferencia de los demás animales. Tiene algo más, un algo que establece inmediatamente una diferencia inmensa entre él y los seres a los cuales más se asemeja en la escala zoológica. Y ese algo es la facultad reflexiva, la facultad de observar, de analizar, de abstraer, de dividir, de recomponer, de sintetizar, y luego de comunicar por la palabra y de transmitir a sus descendientes el resultado de sus observaciones, como un tesoro intelectual y moral, que irá aumentándose incesantemente hasta la consumación de los siglos, hasta la extinción de las generaciones. Más adelante concluye. Lo que distingue, pues, al hombre de los demás seres no es solamente la facultad de ser sociable, sum politicum, como decía Aristóteles, porque los animales también son sociables. Por ejemplo, los carneros, por ejemplo, los caballos, por ejemplo, las vacas, por ejemplo, las abejas, por ejemplo, los jilgueros y la mayor parte de las aves cantoras, etc. Lo que lo distingue es la facultad de combinar sus ideas y de transmitirlas por medio de palabras. Es lo que constituye la transición del instinto a la inteligencia, y sobre todo de la inteligencia individual a la inteligencia colectiva, del hombre aislado a la humanidad. Su pensamiento naturalista se expresa también en la incorporación de las novedades aportadas por el conocimiento de la época. Así, dice Peyret, en relación con el lugar que ocupa nuestro planeta en el universo. ¿Qué es la Tierra? Un corpúsculo microscópico arrojado en el espacio, de tamaño reducísimo, 9.000 leguas de circunferencia cuando más. Cuando este glóbulo terráqueo estaba en fermentación, en ebullición, debía, relativamente al espacio inmenso, producir el efecto de un fósforo que arda en la oscuridad de un vasto aposento. Fenómenos que nos llenan de admiración y de asombro, son en realidad insignificantes. De similar modo se expresa cuando aborda el impacto que le produjo la revelación de una antigüedad mucho más antigua que la que se nos había enseñado. Se había inventado la prehistoria y con ella la historia de la humanidad se renovaba por completo.
Las leyendas habían sido puestas en tela de juicio, los mitos perforados de par en par y todas las fantasmagoría de las creencias anteriores barridas como las nubes amontonadas por el impetuoso viento de la pampa. Las nuevas ciencias iban a proyectar una luz extraordinaria sobre los fenómenos sociales. Hablar de realismo científico es hablar de cientificismo, pero no es necesario hacer alguna precisión al respecto, dado que la palabra tiene muy mala prensa, al punto que la Real Academia la define como dos acepciones. Para su diccionario actualizado, el cientificismo es la teoría según la cual los únicos conocimientos válidos son los que se adquieren mediante las ciencias positivas, o la tendencia a dar excesivo valor a las nociones científicas o pretendidamente científicas. Pero cuando se habla de cientificismo, en la filosofía contemporánea se habla más bien de la adopción del enfoque científico para el estudio tanto de la naturaleza como de la sociedad. O en otras palabras, la concepción según la cual la investigación científica es el mejor modo, no el único, de asegurarse un conocimiento factual preciso. No excluye otras formas de conocimiento, no reduce el conocimiento solo a la ciencia, no supone que solo la ciencia permite adquirir conocimientos válidos. Por el contrario, señala algo evidente para cualquier persona dispuesta a mirar la realidad sin anteojeras y verificar cuánto de lo que no nos rodea de la vida cotidiana es producto de la investigación científica y cuánto de los problemas más antiguos de la humanidad han sido abordados exitosamente de esa manera. ¿Y cómo concibe Peyret la ciencia? De una manera muy actual. Una suma de labor social, solidaria, intergeneracional e interdisciplinaria, que guiada por los ideales éticos firmes puede contribuir a una humanidad diferente. La ciencia, hoy más que nunca, propende a ser una construcción colectiva. Pasó para siempre el tiempo de los reveladores inspirados y de los maestros autoritarios, ante cuya palabra debía uno inclinarse y sin remisión. Somos todos colaboradores unos de otros. La solidaridad, la mancomunidad de los trabajos, de los estudios, de las opiniones, nos constituyen a todos en un ser indivisible a través de los tiempos y de los espacios. El hombre que se condena al aislamiento se reduce por eso mismo a la impotencia. El hombre ensimismado cae en la subjetividad extravagante. Por el contrario, el que se empapa en la ancha y abundante corriente humanitaria, el que consigue condensar en sí, asimilarse todo el pensamiento de los ingenios pasados y contemporáneos, realiza la actividad intelectual de la humanidad entera y, conocedor del pasado, puede averiguar la tendencia del porvenir. Debemos hacer que la humanidad entera repercuta en cada uno de nosotros. Así llegaremos a constituir la forma social suprema, la confederación humanitaria, sin preocupaciones locales, sin fronteras físicas ni morales, sin egoísmos, sin intolerancias, sin odiosidades. La gran patria internacional, la solidaridad universal, el imperio de la justicia en la tierra redimida por la ciencia. No hay que postergar el derecho para el cielo, hay que realizarlo, en cuanto sea posible, en la misma tierra. Peyret no desprecia ningún saber. Si bien la ciencia es la mejor manera de conocer la realidad para transformarla, entiende que hay otras formas de conocimiento, derivadas de los saberes ancestrales, comunitarios, a los que se debe tener en cuenta e incorporar. Así lo muestra, por ejemplo, cuando describe la provincia en uno de sus primeros textos periodísticos sobre colonización. Describe todo el entorno, ensalza la calidad del espinillo, el ñandubay, el algarrobo, el tala, y resume saberes de la comunidad que pueden ser muy útiles a los inmigrantes. Los hijos del país, para cortarla, observan siempre el menguante de la luna, exceptuando el ñandubay, que puede cortarse en cualquier tiempo. La madera cortada en el tiempo del creciente dicen que se apolilla pronto. Para sembrar, esperan también la menguante. Es una indicación que de paso damos a los inmigrantes. ¿Se puede caracterizar como materialista el pensamiento de Peyret, dada la importancia que otorga a las ideas en la comprensión de la evolución humana? ¿Acaso no es idealista en el sentido del papel central que otorga a las ideas en la transformación de las sociedades a lo largo de la historia? En realidad, esta pregunta trata de hacerse cargo de una confusión entre el sentido vulgar, corriente, de idealismo, con su significado filosófico. En filosofía, el idealismo es la corriente que sostiene la primacía ontológica de las ideas o incluso su existencia independiente. Para el pensamiento materialista, para el sentido común y obviamente para la investigación científica o tecnológica,
El idealismo, así entendido, es una ficción. Todas estas posiciones suponen la existencia del mundo externo y por eso lo exploran, lo modifican y se comunican entre sí. Afirmar la existencia o la importancia de las ideas no es lo mismo que ser idealista. Materialistas y realistas, en su abrumadora mayoría, admiten ambas, pero niegan su existencia independiente de un sujeto. Entienden que las ideas no andan solas flotando en el universo, son parte de las funciones del sistema más complejo que existe, que es el cerebro humano. La idea nace de la acción y debe volver a la acción, dice Peyret. Para él, todo conocimiento adquirido, a priori, inclusive el metafísico, ha salido del trabajo y tiene que servir de instrumento al trabajo, contrariamente a lo que dicen los que afirman que la idea es una revelación, llegada no se sabe cómo. Nada más lejos del idealismo. Con todo, prefiero caracterizar su pensamiento como naturalista, siguiendo la definición de naturalismo como la ontología, que rechaza la existencia de ideas autónomas, de seres exclusivamente espirituales o de cualquier tipo de entidad sobrenatural. Todo lo que existe es natural por definición, y aquello que puede explicarse actualmente no debe ser objeto de explicaciones sobrenaturales, sino en todo caso de investigaciones y conjeturas, que con el tiempo se podrán corroborar o disipar. Merece también alguna consideración el lugar de Dios y del cristianismo en la filosofía de Peyret, desde que el primero aparece a menudo en su argumentación y al segundo le dedica en su obra una parte importante de sus esfuerzos intelectuales. Sostengo que la creencia personal de Peyret, sobre la cual da pistas en varias ocasiones, pero no le dedica demasiado esfuerzo conceptual, se puede inscribir en lo que se conoce como deísmo. Con ese nombre, del latín deus, Dios, se describe a la creencia en la existencia de una deidad suprema a la que se puede acceder a través de la razón o de la experiencia personal, y no a través de la enseñanza de las religiones, por medio de revelaciones, la fe o las tradiciones. Un deísta, en general, puede creer en la existencia de algún ser superior o principio creador, pero no practica ritos religiosos y niega la intervención divina en el mundo, y por ende no acepta la idea de destino o providencia. Muchos de los autores en los que Peyret abrevó son considerados dentro de esa corriente, y en sus propios textos respecto de la idea de Dios, Peyret en general no la emplea más que como una figura retórica. Por ejemplo, cuando dice: Dios nos puso en la mano un libro admirable, más admirable que el Evangelio, más admirable que la Biblia y todos los libros sagrados, el libro de la naturaleza, el libro de la humanidad. Retoma allí una vieja idea que ya había expresado los filósofos de la naturaleza durante la modernidad. No obstante, en un par de ocasiones se preocupa por dejar sentado que no profesa el ateísmo, cuando discute la noción de providencia, como veremos en breve. Concluye sus notas rechazando la acusación de ateísmo. Al contrario, rindo el más completo homenaje a la divinidad, manifestando la fijeza y sublimidad de las leyes que estableció. Este tipo de definiciones, de su parte, lo inscriben en una posición deísta, aunque en otra ocasión se declara más cerca de un panteísmo al modo de Spinoza, a quien, vale recordar, también se lo acusó de indistintamente de ateo o de panteísta, mientras que para otras miradas nadie expresa mejor el deísmo. Jamás hice profesión de fe ateísta. No soy ateísta, sería más bien panteísta, dice Peyret. Respecto del cristianismo, ya lo hemos mencionado antes. Para Peyret, la Iglesia de Roma es una desviación que tergiversó las ideas de Jesús y se coaligó al poder para sostenerlo y compartir sus privilegios. Es uno de los principales escollos, si no el principal, para el progreso de la humanidad, pero constantemente diferencia entre el cristianismo y la institución clerical. En su obra recupera positiva y enfáticamente los principios e intenciones del cristianismo primigenio y sostiene, en la evolución del cristianismo, que las primeras comunidades cristianas practicaban la propiedad común de los bienes, el voto universal y la igualdad de mujeres y varones, así como no hacían diferencias de etnias o razas. Entiende al cristianismo, así como al budismo, como hitos relevantes, como importantes pasos hacia adelante en la evolución humana, en el perfeccionamiento de sus ideas morales, y así lo desarrolla en su historia de las religiones. Al mismo tiempo, rechaza con fuerza la idea de providencia, de un destino escrito o decisivo por alguna divinidad. En una serie de notas escritas en 1871, en respuesta a las notas enviadas al diario montevideano El Siglo por el célebre pensador español Emilio Castelar,
Peiret se explaya sobre la cuestión de la providencia. Allí se expresa con fuerza su pensamiento naturalista y humanista. Solo los charlatanes, los tiranos y los alucinados, que son sus cómplices involuntarios, pueden, para explicar los sucesos históricos, los fenómenos sociales, valerse de entidades sobrenaturales y extrarracionales. El mundo moral se rige como el mundo físico por leyes fijas e invariables. Cuando se viola las unas o las otras, se producen desórdenes y catástrofes. La ley soberana del mundo físico se llama equilibrio. La ley soberana del mundo moral se llama justicia. Tal es el orden inmutable puesto por el Creador y no hay necesidad alguna de buscar intervenciones providenciales, golpes de teatro para explicar lo que la observación de los hechos explica. Y más adelante. Dios no interviene a propósito, es su ley inexorable que se cumple, es el equilibrio moral destruido que se recompone. Tal es el principio que deben adoptar las sociedades libres o que aspiran a hacerlo y desterrarlo de su espíritu todas las preocupaciones teológicas y de su seno todos los seres que las aprovechan para explotarlas y exprimirlas. Solo bajo esa condición la libertad y la igualdad llegarán a reinar en la tierra. En esas mismas notas hace visible su concepción sobre la teología. Señala que ciencia y teología son dos cosas que se repugnan completamente y por tanto no pueden ir juntas. Y argumenta: si los hombres edifican una ciudad en un terreno volcánico y si una erupción la destruye, ¿podrá un sabio venir a decirnos que es un castigo de Dios por sus inequidades y pecados? Sin embargo, aquí hemos visto a un canónigo sostener en sus sermones que el terremoto en que había desaparecido la ciudad de Mendoza debía atribuirse a la ira de Dios, porque ese pueblo era muy corrompido. Ahora, la fiebre amarilla se atribuye a idénticas causas por todos los que se burlan de la especie humana o de sí mismos. No son las letrinas de Buenos Aires, no son las aguas corrompidas del riachuelo, no es la violación de todas las leyes higiénicas que produjo la espantosa peste, es la venganza de Dios contra una ciudad infame donde se abrigan los masones y perversos que tienen el atrevimiento de pedir la absoluta libertad de cultos, la separación completa de la Iglesia y del Estado. Da de paso su mirada sobre la filosofía de las ciencias. En todos los ramos del entendimiento, el espíritu humano sigue la misma marcha. Todos los conocimientos han pasado por el periodo teológico antes de llegar al científico. Antes de ser la astronomía, la ciencia de Galileo, de Kepler, de Newton, de Laplace. Ella fue la astrología de Nostradamus, de Mateo, Landsberg y otros alucinados. Antes de ser la química, la ciencia de Lavoisier, de Guy Lussac, de Deauville, de Raspail. Ella fue la misteriosa alquimia que buscaba la piedra filosofal y la transmutación de los metales. Pues bien, la ciencia social está todavía en la infancia, es decir, en el periodo teológico. A cada momento, para explicar los fenómenos sobre los cuales dirige su observación, recurre a entidades sobrenaturales o seres invisibles, a la providencia. Otra confusión habitual, casi tan difundida como las que creo haber despejado antes en este mismo trabajo, es la de inscribir a Peiret como parte del pensamiento positivista. Una simplificación que tiene cierta razón de ser dadas sus referencias a pensadores como Augusto Comte o Herbert Spencer, a quienes recurre en repetidas ocasiones en sus polémicas, dado el prestigio de ambos en aquel contexto, pero sobre quienes no ahorra cuestionamientos, como mostraré. Antes de eso, quiero enfatizar que si bien despejar o refutar simplificaciones puede parecer una tarea menor, la necesidad de hacerlo se revela cuando se encuentran formulaciones como la que cito a continuación. Científicos como Alejo Peiret consideraban que el avance de las ciencias físicas y sociales disolvería la miseria. Dice Adriana Puigros en antojadiza interpretación de las ideas de nuestro autor. La cita forma parte de su libro sobre la historia de la educación argentina, muy utilizado en la formación docente desde hace años. Ese tipo de simplificaciones erróneas sobreabundan en la bibliografía, en especial hacia la corriente positivista, tan demonizada como poco estudiada. Pero volviendo al caso de Peiret, la adscripción al positivismo que se le atribuye suele soslayar las agudas críticas hacia los dos pensadores que mencioné y hacia el positivismo en general, que nuestro autor desarrolla a lo largo de su obra. La principal, la más notable, por lo aguda y anticipatoria de sus miradas, que vendrán muchos años después,
es la acusación de eurocentrismo que surge diáfana del texto de Peiret. No está la mayor parte de los pensadores europeos en las condiciones requeridas para componer la filosofía de la historia, porque el pensador europeo queda engolfado en un piélago de preocupaciones contra las cuales le es dificilísimo reaccionar. No puede un hombre solo llevar a cabo lo que necesitaría la cooperación de una legión de sabios, el trabajo colectivo y sucesivo de varias generaciones. Pero ante todo, y para despejar la cuestión, hay que salir de ese centro a fin de abarcar con una mirada el conjunto histórico y social. Recorrer el mundo, comparar los pueblos, las naciones, las razas, los climas, las latitudes intelectuales y sociales para conseguir una idea de la Tierra entera y del destino humano. Sin esto, la inteligencia más privilegiada queda expuesta a fracasar, como le sucedió a Augusto Comte. ¿A dónde fue a parar el pensador eminente, el sabio ilustrísimo? A la reconstrucción del doble despotismo religioso y político, a la institución de la autocracia científica, so pretexto de reemplazar la caduca religión del pasado. El mismo Herbert Spencer ha llegado a conclusiones sociológicas que pugnan evidentemente con la observación histórica y con las tendencias sociales. A Comte además lo fulmina con su pretensión dogmática de haber descubierto y formado de todas piezas el organismo y la armazón de lo que conviene a las sociedades modernas hasta en sus menores detalles. Lo califica como una utopía del pasado y concluye preguntándose: ¿acaso después de los casuistas ultramontanos, de los probabilistas jesuitas discípulos de Loyola, de Escobar, de Sánchez y de Molina, estamos llamados a tener los directores morales del positivismo, los pontífices de Augusto Comte? La contundencia de la crítica peiretiana a Comte y Spencer se reitera en numerosas oportunidades y a veces con toques graciosos. Peiret ve al positivismo como una etapa de la evolución del pensamiento humano y además como una etapa concluida, que dejó avances pero no alcanza a constituir en plenitud el progreso humano, que por otro lado es siempre perfectible y mejorable. Repasados esos aspectos, queda más claro la limitada mirada que la bibliografía ha tenido sobre el positivismo de Peiret. Ya cité antes lo que dice Rodolfo Puiggrós en su historia crítica de los partidos políticos de la Argentina al respecto. Puede ser significativo revisar los rasgos centrales que le atribuye a esa vertiente en la Argentina y la responsabilidad que le atribuye en la construcción de la Argentina impulsada en la generación del 80. Dice Puiggrós que la iglesia positivista, con sus dogmas, su culto y su calendario, se mezcló con los dogmas, el culto y el calendario masónico. Asegura que la ola inmigratoria trajo, junto a millares de brazos que crearon nuestra agricultura y nuestra industria capitalista, a educadores como Alejo Peiret y Amadeo Jacques, que profesaban la religión positivista, y luego presenta un catálogo de rasgos. Con la generación del 80, el positivismo cobró plena jerarquía en el gobierno y en la cultura, como sinónimo de una actitud antifilosófica ante la vida, mezcla de oportunismo, individualismo y pragmatismo. Ser positivista equivalía, en el lenguaje corriente, a enriquecerse o a acceder a los puestos públicos haciendo gala de habilidades y vivezas. Los pobres, que se morían de hambre aplastados por el avance del latifundio y de los monopolios extranjeros, no eran, por cierto, positivistas. Martín Fierro fue el más antipositivista de los argentinos. El positivismo dominante en la Argentina mereció de los sectores criollos populares igual repudio que el liberalismo de tiempos de Rivadavia. Esta especie de caricatura del positivismo se ha convertido en la Argentina en un lugar común, aceptado acríticamente incluso en ámbitos académicos. Pero aún si se aceptara que la etiqueta del positivista pudiera responder a los elementos enumerados por Puiggrós en este párrafo difícil de calificar, es evidente que poco tienen que ver con la prédica de Peiret, desde que nuestro autor fue una de las pocas voces que denunciaban, como lo hemos visto a lo largo de este trabajo, las odiosas cuestiones enumeradas por Puiggrós, quien claramente en este caso está hablando de un autor con completo desconocimiento de su obra. Para seguir adelante, el evolucionismo de nuestro autor, por otra parte, tiene pocos vínculos con la idea de Spencer y otros autores que expresan el llamado darwinismo social, una incorrecta y poco fundamentada explicación a la teoría social de la llamada supervivencia del más apto, que surge de las investigaciones de Darwin, con escaso apego a lo que sostuvo el célebre naturalista. En esa interpretación elitista y exclusivista, el humanismo, el cuidado por los más vulnerables, la cooperación, la solidaridad como base de la organización social,
son cuestionados porque involucran una interferencia con las supuestas leyes de la naturaleza. Nada más lejos del pensamiento humanista de Peyret, como ya lo señalé a propósito de sus comentarios sobre economía. Su evolucionismo es de otro orden y de otro origen, y de hecho se puede encontrar escritos de Peyret donde pone en duda las conclusiones de Darwin, precisamente por los ecos del darwinismo social que evidentemente le producían un enorme rechazo. Sin embargo, vale reproducir alguna de esas afirmaciones para despejar toda duda y verificar cuánto se aleja al mismo tiempo del pensamiento de Rousseau y de las conclusiones a las que arriba Spencer o Hobbes. El hombre de la naturaleza no es el ser bueno y razonable soñado por los filósofos. Es un animal egoísta, que no busca más que la satisfacción de sus deseos, inconsciente del mal, matando a quien lo estorba. Hay que domar en él la fiera, y si no, se pondría en peligro la civilización. Es un error, pues, peligroso creer que bastaría desarmar el Estado y libertar a los hombres de toda traba para que el orden se establezca. En economía política no hay sino una ley natural, y es que el hombre para vivir debe alimentarse. Todo lo demás es materia de reglamento, y asimismo esta ley sufre repetidas violaciones. Valiéndose de la esclavitud y de la servidumbre, los fuertes se han exonerado de esa obligación, viviendo ociosos a expensas de los débiles. En otro escrito introduce un extenso comentario sobre un libro advirtiendo que ha tomado la pluma para refutar a Darwin, y no podría hacerlo científicamente, pero sí para protestar de paso como miembro de la corporación humana contra esa tendencia de la ciencia natural que pretende rebajarnos al nivel de los cuadrumanos. Y como se puede apreciar en el párrafo inmediatamente siguiente, Peyret no reacciona desde una posición creacionista o conservadora, sino por el contrario, al tiempo que enfatiza la conexión de la especie humana con las demás especies animales, lo que rechaza es el uso de ese tipo de argumentos para justificar la competencia salvaje o peor, la aniquilación de los débiles, sin diferenciar si esas afirmaciones son directa responsabilidad de Darwin o de quienes utilizaron su obra a ese efecto. Veamos cómo lo aborda nuestro pensador. Si los sabios que estudian naturaleza se fijasen alguna vez en el conocimiento de las leyes del mundo histórico, no incurrirían en tan extrañas afirmaciones. No sentarían teoría solo buenas para infundir la desesperación y espantar la conciencia que está en busca de la eterna justicia, procurando todos los medios de realizarla y de encarnarla en el orden social. Sin duda alguna, no debemos enorgullecernos demasiado. Venimos de muy abajo, tenemos a nosotros todos los instintos de las especies creadas. La crueldad del tigre, la lujuria del mono, la rapacidad del lobo, la astucia del zorro, la maldad venenosa de la víbora. Pero llevamos también sublime contrapeso, la mansedumbre del cordero, la fidelidad del perro, las tiernas afecciones de la paloma y sobre todo la facultad de reaccionar contra nuestros instintos y de idealizar nuestras pasiones y hasta nuestros vicios. A esa facultad prominente debemos todo ese mundo nuevo que viene superponiéndose desde tantos siglos al mundo material, creación de la ciencia y del arte, que no imita, sino que transforma perpetuamente la cadena maravillosa de la civilización. Sobre Comte y sobre Spencer es más categórico en una de las notas que publica en el contexto de la controversia en las páginas de El Libre Pensador. Allí señala que, si bien en su juventud llegó a considerarse un discípulo de Comte e incluso contribuyó a difundir sus ideas, en la prensa de Montevideo hasta 1852, cuando pudo tener el tiempo de leerlo con holgura y sin preocupaciones, pudo comprender que se encontraba muy lejos de las ideas de ese autor. En suma, no he adoptado las conclusiones principales del autor, ni tampoco de Spencer. Así lo dice. Las conclusiones de Comte en su religión positiva no son las mías. Para mí, Comte ha fracasado completamente en su ensayo de sistematización sociológica. Más tarde, Herbert Spencer quiso perfeccionar el comtismo, pero tampoco ha acertado. En resumidas cuentas, no me quedo con el francés ni con el inglés. He resuelto quedarme conmigo y volar con mis propias alas. Respecto del humanismo de Peyret, conviene repasar qué se entiende por humanismo en la filosofía contemporánea, en una antropología filosófica que pone a la dignidad humana como centro de las preocupaciones. Rechaza las creencias sobrenaturales, defiende los derechos humanos, afirma que la moral no deviene de Dios, sino de las personas y por ende las obligaciones éticas que éstas tienen no son como una divinidad, sino como sus semejantes. Por supuesto que hay humanismos religiosos, pero sus tesis centrales se diferencian de las mencionadas.
El humanismo de Peyret se expresa también en la adopción de la idea de Kant, la idea económica internacional. Peyret destaca de Kant la necesidad de abandonar la teoría de las nacionalidades, fundadas en los idiomas, en las fronteras, idea rezagada, idea antiprogresista, idea anticivilizadora, idea absolutista, idea absurda por sus consecuencias, preñada de guerras y de barbarie, para adoptar la idea de la mutualidad universal, fundada en el trabajo y en el cambio. No es la única presencia de Kant en los escritos de Peyret, y si bien no comparte todas sus ideas, reivindica varias de sus afirmaciones y lo destaca como el pensador más grande de la Alemania moderna. También resalta que Kant advirtió que la Revolución Francesa, ese movimiento al parecer local, nacional, iba a tomar proporciones universales. Kant en la Revolución Francesa saludaba a la Revolución Cosmopolita. Las ideas no tienen patria. En diferentes escritos resalta el proyecto de Kant de la paz perpetua y sintetiza sus condiciones principales, asegurando que no solo es una cosa deseable, sino un deber que, para ser violado hoy, no por eso es menos obligatorio. Lo seduce poderosamente de Kant no solo su argumentación, sino también el hecho de que para el pensador de Keusenberg, el derecho internacional debía fundarse en el futuro, en una confederación mundial de estados independientes y en la alianza libre de los pueblos. Nada más caro a los ideales de Peyret. A partir de la idea de Kant, Peyret desarrolla su propia mirada respecto de su país de adopción. La tendencia del siglo es evidentemente hacia la Confederación Universal. Las fronteras tienen que desaparecer por la acción irresistible de las fuerzas económicas, por el comercio, por el ferrocarril, por las relaciones cada vez más multiplicadas de los pueblos, en fin, por la adopción de lo que llamaremos la ciudadanía cosmopolita. En Europa las fronteras se comprenden todavía porque las comarcas son habitadas por pueblos que hablan distintos idiomas, que no pueden entenderse. Pero entre naciones que hablan el mismo idioma, que pertenecieron en otro tiempo al mismo imperio, esas delimitaciones deben perder mucho de su importancia. Si se reuniera un congreso sudamericano formado de delegados de diferentes estados del continente, podría dictar un conjunto de disposiciones relativas a las cuestiones internacionales, que produciría soluciones satisfactorias, sin necesidad de tantas diplomacia ni de aprestos bélicos. En ese mismo humanismo profundo se inscribe su pacifismo, que se manifiesta en abundantes argumentaciones a lo largo de su producción intelectual, pero pocas veces con tanta claridad como en alguna de las notas que le dedicó a la injusta guerra del Paraguay. Véase, por ejemplo, este párrafo. Si el pueblo paraguayo está satisfecho con su régimen político, nadie tiene el derecho de obligarlo a mudarlo. La libertad es una planta que debe brotar naturalmente del suelo para prosperar. Si viene importada de afuera, no echa raíz ninguna, aunque se la riegue de sangre. La libertad traída por el extranjero es una contradicción palpable que no puede tener cabida entre los hombres de buena fe. Mejor vale el despotismo nacional que la libertad exótica. La historia de todos los tiempos y de todos los pueblos lo comprueba. Queda aún fundamentar la caracterización de dialéctica, que puede resultar sorprendente. Dialéctica es un concepto brumoso en filosofía, que por tantos puede interpretarse de distintos modos. Desacreditado como método, dado que no ha ofrecido jamás un procedimiento estandarizado, la dialéctica puede ser entendida actualmente como una ontología, es decir, una teoría filosófica sobre lo existente. Así comprendida, la ontología dialéctica tiene tres proposiciones, o leyes. Todo lo que exista es una unión de contrarios. Todo cambio se origina en una oposición, contradicción. La calidad y la cantidad se relacionan y se transforman entre sí. Más allá de la indemostrabilidad de estas leyes, lo cierto es que muchos pensadores construyen sus perspectivas analíticas a partir de ellas. Peyret lo hace con frecuencia, contraponiendo términos opuestos en su análisis de la sociedad, de la naturaleza, de la historia de las instituciones, etc. El motor de las transformaciones es la oposición de los contrarios, ya sean ideas como intereses. Por ejemplo, los enfrentamientos entre la democracia y la aristocracia en la antigua Atenas no eran otra cosa que los dos elementos económicos constitutivos de esa sociedad, los poseedores y los desposeídos, la aristocracia y los sectores medios, los ricos y los pobres. Y es consciente de que utiliza el mecanismo, como lo prueban los siguientes fragmentos. El antagonismo es la condición del progreso. Sin él, sin la antinomia, no habría movimiento, no habría adelanto posible a la humanidad.
Vale recordar, de paso, que si bien utiliza ese esquema de análisis, no lo hace de una manera mecánica ni esquemática, sino más bien como una forma de esclarecer qué elementos se encuentran en pugna en diferentes situaciones, e incluso tratando de esclarecer lo que considera falsas antinomias, como vimos en el caso de civilización y barbarie. En otro texto revela su posición: tesis, antítesis, síntesis. Tal es la marcha del entendimiento humano en todas partes y siempre. Aquí es importante señalar que Peyret no toma la fórmula de Hegel, pensador que no lo simpatiza en absoluto, quien además no es el autor de esa expresión, aunque se lo suele atribuir erróneamente. Las teorías de Hegel no son más que un remedo de la barbarie guerrera y de la supremacía militar, afirma Peyret. La idea que predomina en los sostenedores del imperio alemán es la de Hegel, que es un filósofo de la fuerza. No quiero cerrar este párrafo dedicado a intentar caracterizar la filosofía de Peyret sin hacer mención al historicismo que le atribuyen algunos autores, como es el caso de Fermín Chávez, quien lo considera un antecedente del historicismo federal. Para Chávez, sin forzar su ubicación doctrinaria, podríamos colocarlo entre quienes sostuvieron la tesis historicista en nuestra evolución cultural. Si por historicismo se entiende, como propone Chávez, la corriente filosófica y la metodología que exigen comprender y juzgar hechos, pueblos y épocas del pasado de acuerdo con sus condiciones históricas particulares, es decir, excluyendo toda generalización racional de los mismos, no veo inconvenientes en considerar a Peyret dentro de esa amplia corriente. En efecto, toda la obra de Peyret en la que reflexiona sobre el pasado o en la que intenta comprender o explicar fenómenos sociales se caracterizan por ese esfuerzo conceptual que implica evitar universalizar el presente propio. Nuestro autor sostenía que nada en la sociedad puede comprenderse si no se sitúa dentro de una perspectiva histórica. No obstante, si se puede considerar un rasgo de la filosofía de Peyret su historicismo, claramente no se puede reducir la complejidad de su pensamiento en ese único rasgo, como ocurre, por otro lado, con el resto de los rasgos que enumeré para intentar caracterizarlo. Esa es precisamente una de las características singulares de su particular punto de vista filosófico, y con seguridad lo que lo convierte en un pensador tan difícil de encasillar.